La semana pasada publiqué la historia de Anderson Ortiz, el médico venezolano a bordo del crucero del coronavirus, el Greg Mortimer, que estuvo más de un mes varado frente a las costas de Montevideo por estar infectado por coronavirus. La historia tuvo una enorme repercusión, pero desde Uruguay comenzaron a llegar las críticas. Muchos espectadores aseguran que la historia es inventada, que Anderson Ortiz nunca estuvo en el barco y que en el crucero del coronavirus solo trabajaron médicos uruguayos. Para aclarar la historia, hoy he realizado una triple entrevista con Anderson Ortiz, el médico venezolano del Greg Mortimer, con el doctor Mauricio Usme, médico colombiano contratado por el barco y que se enfermó en pleno crucero, y con Lucas Suterek, responsable de seguridad del Greg Mortimer. Ellos explicarán quién atendió a los pacientes del crucero Greg Mortimer. He unido aquí a trabajadores del Greg Mortimer para preguntarle, doctor Mauricio Usme, ¿es cierto que Anderson Ortiz trabajó en el Greg Mortimer, sí o no? Se subió el 4 de abril y trabajó como un héroe en el barco, trabajamos juntos y doy fe de que estuvo el 100% del tiempo en ese barco, desde el 4 de abril hasta que nos bajamos el 12 de mayo, ¿cierto, Anderson? Eso es correcto. Hasta el 12 de mayo estuvimos ahí trabajando. Continuamente. ¿Qué Exacto, cualidades? el 4. Junto con la doctora Noelia Rojas, también venezolana, que se subió el 8. Entonces, Mauricio, tú trabajaste directamente con Noelia y con Anderson y te consta que estuvieron allí. No, me consta no, soy testigo, lo viví, trabajamos mancomunadamente porque yo ya estaba aislado en la cabina, pero Anderson y Noelia, que son excelentes doctores, personas maravillosas, con un don de servicio único, porque ellos fueron a arriesgar su vida. Ellos no fueron simplemente a atendernos, arriesgaron su vida y nos atendieron. Yo por teléfono les daba el handover, les decía dónde estaban las cosas, les enseñaba un poquito los procedimientos porque como no había nadie que se hubiera querido subir, sino ellos fueron los primeros, nadie tenía el conocimiento del barco como lo tenía yo, pero ellos, los dos, se subieron y trabajaron incansablemente hasta que se bajaron y se quedaron con nosotros en el hotel, porque Anderson estaba en el hotel con los pacientes infectados y la doctora Noelia en los pacientes no infectados. Doy fe. Lucas Suterek, eres también trabajador del Greg Mortimer, el tercero al mando, según me comentan, y Anderson me dijo en la entrevista que tú habías servido como traductor, porque él no habla bien inglés. ¿Eso es cierto? Sí, yo fui el oficial de seguridad durante estos tiempos en Greg Mortimer y tanto Anderson que Noelia estaban muy cerca trabajando conmigo desde el primer día que estaban a bordo y pasamos todo lo que pasó juntos. Ellos en su posición de ser doctores y muy ocupados, yo por mi parte preocupado por la tripulación del barco, pero mano a mano cada día y desde que llegaron hasta que yo fui a casa antes de que ellos... Sí, fue así. Fui yo quien recibió él y le enseñé el barco. Fui yo quien le presenté a Anderson al otro doctor de Nueva Zelanda y teníamos una reunión, cómo será siguiendo el trabajo siguiente día, cuál es su cabina, cómo yo le di un radio para que estamos en contacto, porque desde que empezó trabajo. Su trabajo en el mismo día, en el mismo momento, tuvimos que estar en esta emergencia juntos. Hola, un gusto saludarles. Mi nombre es Noelia Rojas, soy médico, soy venezolana, sin embargo vivo hace ya 3 años en Uruguay y estuve a bordo del Greg Mortimer desempeñando mi profesión durante 35 días. Abordé el día 8 de abril. Estuve trabajando siempre de la mano con el doctor Anderson Ortiz, que fue el que me recibió. Él estaba ya desde el 4 de abril, estaba a bordo. Y siendo el doctor Mauricio Usme
el doctor oficial del barco. Sentir ese agradecimiento que tenían, ¿no?, hacia nosotros. El primer obstáculo a sortear era ese salto al barco que no lo imaginábamos en ningún momento. Me puse tan nerviosa que se me caían las lágrimas sin querer, porque no quería saltar y me daba bastante miedo. Tapabocas junto con las gafas hacían que nada, transpirábamos, ya no veíamos. Recuerdo que una pasajera me decía, ¿tú me estás viendo? Doctor Mauricio Usme, ¿cuál fue el papel de los médicos uruguayos que fueron entrevistados por los medios de comunicación nacionales e internacionales en el Greg Mortimer? Mira, yo estaba aislado desde el 1 de abril. El 3 de abril se subió un grupo de técnicos de laboratorio a hacernos la primera prueba de coronavirus. Y el día 5 de abril, un día después de que Anderson llegó, se subió un grupo que había designado el gobierno. Recuerda que yo te voy a hablar de lo que yo te puedo probar, ¿ok? Porque yo estaba aislado completamente en mi cabina. Yo la comunicación la tenía con Luca, que era el oficial de seguridad, con Anderson y con Noelia. Pero afuera lo que yo vi fue que el 5 se subieron los médicos entregando los resultados de las pruebas y haciendo algún trabajo de tipo organizacional, pero ellos se bajaron y Anderson y Noelia se quedaron 100% en el barco. Yo no vi a nadie más. Yo vi médicos de afuera, si mucho, 2 veces. Yo no vi más. Sin embargo, aquí lo importante es aclarar que esto es un trabajo en equipo. Pero es completamente cierto que el 99.99% del tiempo la doctora Noelia Rojas y el doctor Anderson Ortiz estuvieron a bordo y haciendo un trabajo perfecto como médicos, pero así como el trabajo que hicieron los demás, porque es un trabajo en equipo que nos llevó a feliz término, ¿cierto? Anderson, ¿llegaron a dormir los médicos uruguayos en el Greg Mortimer alguna noche o solo fueron algún momento puntual al barco? No, bueno, ellos ingresaron el día 5, como bien lo dice el doctor Mauricio Usme, y ingresaron ese día 5 para hacer lo que era la entrega de los resultados de los test. Lucas recibe un primer equipo y a Lucas le informan de que van a ingresar equipos de 3, pero que se iban a estar alternando. Hubo un momento donde Lucas se fue con parte del equipo médico que ingresa y automáticamente ingresan todos los equipos al mismo tiempo, y es donde Lucas me pide que lo ayude a llevar la distribución de estos médicos. Cuando ellos entregaron los resultados, duró aproximadamente hasta las 5 de la tarde, que es cuando se retiran y terminó su labor dentro del barco. O sea, ellos no pernotaban dentro del barco. Los tests se han hecho por parte de los médicos que llegaron de fuera. Era un equipo pequeño, era un grupito que apuntaba a las puertas de las cabinas de pasajeros y el crew fue llamado a un lugar donde hicieron la cola y durante todo el día se han hecho los tests. Eran un grupo de pocos, de 3 hasta 5 personas, como 5 personas. Y enviamos el grupo después por la tarde a Uruguay junto con las pruebas, y después de esto, 2 días después, llegó el barco con 21 médicos de Uruguay. Se pasaron todo el día, pasaron la información clara para todos, hicieron entrevista médica con todos, haciendo sus apuntes, y también entregaron resultados de los tests. Vale, es decir, hubo 2 visitas en 2 días distintos de médicos uruguayos, una para realizar los tests y la segunda para entregarlos. Para entregar y para empezar seguimiento. Ellos lo llamaron convertimos el barco en el hospital. Cada una de las cabinas, cada una de las personas recibí sus informaciones. Depende de si el test era positivo o negativo, un número de teléfono para seguir sus síntomas, una información sobre cómo va a seguir seguimiento si se empeora la cosa, sobre todo que Uruguay está preparado y que no hay que preocuparse, como nos llegaron informaciones de otros países que generalmente lo que se hace es prevenir que colapsan sistemas de salud. Entonces los médicos eran convencidos de que tenemos que saber que
ellos nos esperan, que Uruguay está bastante limpio, protegido, fronteras cerradas, no tienen muchos casos, están preparados para recibirnos, pero solamente en el caso de emergencia. Entonces, ellos convirtieron el barco en el hospital en sí, tenemos seguimiento de los médicos, pero ellos van a recibir solamente los casos urgentes. Y estuvimos trabajando con Anderson, enviando los casos que él apuntaba como tal de emergencia. Pensar de que tenían tantos días varados a 20 kilómetros de Montevideo, fue más o menos lo que me intentaron hacer entender, de que no había alguien que se quería montar. Y por eso empezaron a buscar un médico que se montara, y evidentemente escribieron al grupo de WhatsApp y yo respondí, y bueno, empezó todo el contrato y todo lo de ingresar al barco. Mauricio, ¿cuántos días estuvieron ustedes buscando ese médico que no llegaba? Mira, yo me enfermé el 1 de abril, empecé enfermo a las 2 de la mañana. Hasta antes del 1 de abril, yo estuve, hasta el 1 de abril a la 1:30 de la mañana, yo estuve encargado de todo. Lo que pasa es que me empezó la fiebre a las 2. Y Anderson se sube el 4. En ese tiempo, del 1 al 3, el doctor Jeff me cubrió, pero resulta que el doctor Jeff también se infectó. Y entonces ya nos quedamos sin médico, y es cuando la compañía empieza a buscar un médico de manera urgente. ¿Tenían ustedes material suficiente para prevenir las infecciones? ¿Estaban bien dotados, Mauricio? Mira, la verdad, te voy a decir algo. Una de las cosas que yo he dicho, y tengo que ser coherente, es que cuando yo me subí al barco, había unos equipos de protección que no correspondían a la recomendación del CDC con respecto al manejo del COVID. Eso me tocó todo a mí, porque cuando yo empecé con los primeros pacientes, el 22 de marzo, yo tenía un equipo de protección que no era el ideal, con unas gafas que no eran las ideales. En la compañía, cuando estábamos en Uruguay, sí mandó unos equipos mejores, que fueron los que le tocó a Anderson y a la doctora Noelia, y en su momento ellos, pero ya en Uruguay, te estoy hablando del 27 que llegamos en la noche, el 28 o 29 hicieron el loading. Entonces, cuando Anderson y Noelia se montaron, había unos mejores equipos, sí, digámoslo así, mínimamente competentes para uno, por lo menos, asegurar, pero antes de eso no eran, y eso era conocido por la compañía. Yo pienso que la infección de nosotros empezó con el embarque del 15 de marzo, porque al subir los pasajeros que venían de Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos y algunos de Europa, cuando la pandemia se había declarado el 10 u 11, y esos pasajeros pasaron por 2 o 3 aeropuertos, ahí empezó el contagio. Cuando el 22 de marzo empieza la fiebre, ya nosotros veníamos en contacto ya con los pasajeros. Tuve en 120 y pico de pasajeros después de haber declarado la pandemia, y durante todo ese tiempo yo no tuve cómo atenderlos de una manera adecuada. Mauricio, ¿cómo valoras el trabajo de los dos médicos venezolanos, de Anderson y de Noelia, al bordo del Greg Mortimer? Excelente, responsable, coherente, comprometido, profesional. Esa es mi opinión. ¿Quieren 5 sobre 5? Yo creo que fue muy duro para ellos, muy duro, ¿no? Inesperablemente duro, pero hicieron su trabajo, y yo les vi hablando incluso conmigo ahí con tranquilidad, y bueno, ellos fueron, creo, en esta situación como médicos afortunados de poder aguantar esta situación, porque un médico supongo que está preparado psicológicamente, pero también para en parte de entendimiento y de riesgo que lleva enfermedad y acercamiento al hospital y curación y todo esto, lo que una persona normal cuando se imagina, pues se le ponen las piernas flojas, pues ellos la aguantaban muy bien, y por eso creo que fue un trabajo súper profesional. Yo quiero dejar claro también que el personal de tierra fue muy importante, porque el doctor Anderson y Noelia estuvieron en el barco, como te digo, 100% del tiempo. Es más, ellos no se podían bajar. Después de que te montaste, ya no te puedes bajar. Entonces el personal de tierra también fue muy importante. Entonces, como dije al principio, es un trabajo en equipo.
pero que Anderson, Ortiz y Noelia Rojas, venezolanos residentes en Uruguay de manera legal, estuvieron el 100% del tiempo a bordo, cubriéndonos, vigilándonos, y en el momento que X o Y equipo de médicos subió, encontraron al doctor Anderson inicialmente y a la doctora Noelia a partir del 8.